Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos por todo el mundo. Desde aquí, desde mi ciudad Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a grandes de la pintura. Y ahora os traigo el primer vídeo de antología de los siglos XVII, XVIII y XIX. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Ahora os voy a hablar del pintor Rubens. No es fácil definir y sintetizar la estética y la personalidad de Pedro Pablo Rubens en unas líneas. Fue uno de los pintores más fecundos de la historia del arte, versátil y ávido de toda nueva forma de belleza. Su estilo es a veces contradictorio y huidizo a toda formulación concreta. Rubens experimenta con valores aparentemente opuestos a su forma de sentir y sin embargo los encauza al ritmo de su conveniencia, haciendo suyo todo aquello que mira. Estuvo atento a las corrientes estéticas más complejas y divergentes de su tiempo, sin jamás desdeñar las antiguas, las más próximas y las más lejanas, y si estuvo ajeno a algo, esto fue a todo tipo de absolutismo estético. No hay una inclinación previa en su producción, pero sí ansia febril de dominar y aprender todo aquello que le inquieta la imaginación. Nunca quedó atrincherado en fórmulas preconcebidas. Rubens vio en la tradición humanística del cruce de dos de los siglos más decisivos. Rubens vivió en la tradición humanística del cruce de dos de los siglos más decisivos en la historia de la cultura europea. La admiración por Italia fue denominador común de la época. Rubens no escapó a esta atracción. Van Benius es un ejemplo de la servidumbre al arte meridional. Rubens lo tuvo por maestro y muy posiblemente le instigaría al obligado viaje a Italia. El periodo inmediatamente anterior a dicho viaje oscuro para la crítica de principios de siglo es mejor conocido hoy por los trabajos que iniciará Maurice y que en fecha más reciente continúa Müller-Hofstede. Aunque la deuda con Italia es mucha, Rubens nunca perdió su naturaleza nórdica. Técnica y arte es en toda su obra una síntesis de las experiencias italianas y la formación flamenca, la plasticidad formal. El dibujo y el modelado pasarán a un segundo plano ante la primacia de la luz y el color. Tomará de Venecia el color vibrante y generoso sin renunciar a los juegos de las transparencias de la vieja tradición.
nada tan distante del Prieto modelado de los romanistas. Rubén logra la más afortunada síntesis integrando la luz interior, consecuencia de la preparación blanca, y las transparencias de las tintas con la más libre factura de los venecianos. Este es el secreto de su éxito. Nada deja a Rubens de interesar en Italia. Estudia a los Carracci, a Reni y a Domenichino, al tiempo que siente la atracción de Caravaggio, antípoda de aquellos. Rubens conjuga el idealismo bolonés con el realismo más osado y desafiante del maestro de Bergamo, a quien imitó con fortuna, pero la transparencia del color y fluidez de las tintas de las pinturas de Rubens estaban lejos del duro y preciso tenebrismo del italiano. Mayor trascendencia tuvo para Rubens el estudio de la pintura de los tres colosos del siglo XVI. La deuda con Leonardo es notable. El flamenco descubrió una inagotable fuente de recursos en el genial florentino. Temas como la muerte de Decio Mus, los caídos de San Pablo y las cacerías tienen por origen la batalla de Angliari. El ímpetu incontenido de aquellas diagonales en fuga que se supone una conquista del barroco es ya una realidad en la obra de Leonardo. La caída de los condenados y el juicio final son temas que Rubens trató en repetidas ocasiones y no hay duda de que Miguel Ángel fue aquí la fuente más directa. En el italiano las formas pesan aún. En Rubens la multitud sucumbe en un hervidero de formas sin esperanza. Los hombres pierden la consistencia de sus cuerpos en la vorágine de fuego. También de Rafael Rubens tomaría la belleza de los rostros y la unidad de la composición, y de Primaticio y Julio Romano la fantasía del universo manierista. A Tiziano debió el color y la unidad psicológica del retrato, a Verones los amplios escenarios y la gracia del gesto, a Tintoretto modelos y las osadías de la técnica y la composición, y tampoco faltaría en Rubens la gracia y la dulzura de Correggio. La escultura antigua fue otro incentivo en la producción de Rubens. Es paradójica a primera vista la presencia de la escultura clásica en un maestro de estirpe barroca, y sin embargo Rubens conjugó con fortuna esta antinomía, imprimiendo vida y calor al mármol inanimado y liberándolo de su naturaleza pétrea. Por otra parte, el hombre será siempre protagonista en su universo, pero sin perder su lugar en la naturaleza. Pocos pintores han logrado un más perfecto ensamblaje del hombre con el mundo de su alrededor. El cuadro de ninfas y sátiros del Museo del Prado es un elocuente ejemplo, un canto a las fuerzas primarias de la vida, a la tierra y a los bosques. La pincelada y el color vivo y limpio vivifican al mismo ritmo las formas y la luz. El dibujo preciso de los años de juventud
se permeabiliza a las vibraciones de la luz del amanecer y del ocaso, en fronteras que son presagio del moderno impresionismo. Tras las pinturas del periodo clásico de hacia el año 1612, el flamenco camina hacia un más firme compromiso con los valores lumínicos de una atmósfera cambiante y la pasión del espíritu. La fecunda producción de Rubens ha dado pie a controversias que distan mucho de dar una idea correcta de la realidad. Aún hoy es un enigma para el gran público. Dos posturas opuestas han definido la crítica, una estimando la colaboración de una eficaz legión de discípulos, otra niega toda intervención razonable de estos. No faltan posturas extremas que ven en Rubens un hábil director que manipuló el genio de los jóvenes maestros de Amberes con fortuna. No obstante, ambas tesis olvidan testimonios históricos decisivos para resolver esta cuestión. El cardenal Infante visitaba al maestro durante los trabajos y muy frecuentemente, a juzgar por las cartas remitidas a su hermano desde Amberes, le notificaba el ritmo de los encargos, y era difícil confundir al príncipe con obras de segunda mano, pues es sabido que don Fernando era hombre muy ducho en materia de arte como en materia de guerra. Tampoco se recuerda lo decisivo de las pinturas que Rubens hizo en España en los años 1603 y en 1628, de cara a esta cuestión. Aquí no hay discípulos. Ninguna de estas pinturas, que son bien conocidas, las recuerda la crítica para medir su talento. También ha olvidado las palabras de Pacheco, que por comunicación de Velázquez y no lejos de aquellas fechas escribía: en los 9 meses que asistió en Madrid, sin faltar a los negocios de importancia a que venía, y estando indispuesto algunos días de la gota, pintó muchas cosas, como veremos, tanta en su destreza y facilidad. Todo esto en solo unos meses de estancia en Madrid y en las especiales y comprometidas circunstancias de aquella visita del maestro como diplomático. Mucho mayor fue el número de copias hechas que las descritas por Pacheco, a juzgar por las catalogaciones de estos últimos años. No hay duda de la prodigiosa facilidad de los pinceles de Rubens y de su entrega al trabajo, pero también la colaboración de sus contemporáneos fue un hecho, una colaboración inteligente, ayudado de maestros del talante de Van Dyck y de Jacobo Jordaens. Ambos artistas dotados de fuerte personalidad imitaron a Rubens de manera prodigiosa. Es una virtud del genio de los pintores de Amberes, su prodigiosa adaptabilidad cuando era preciso. Hoy día la investigación va perfilando, no sin dificultades, los límites de la investigación de los dos discípulos en la fabulosa producción del maestro, y no obstante, estas intervenciones nunca fueron lo frecuentes que las tesis extremas apuntaron. El número de obras seguras de su propia mano
asombra en la vida de un solo hombre, aún hoy bajo los prejuicios de los gustos y de las modas y de los peregrinos puntos de vista de las artes plásticas para motivaciones alejadas de su esencia. Si se quiere ver una pintura simplemente como pintura, muy difícil sería escapar a la magia de los pinceles de Rubens. Difícil de explicar un virtuosismo tal que acomoda al unísono el pensamiento, la ejecución, la idea y la forma. Basta mirar uno de los bocetos para provocar la perplejidad en el diletante inteligente, en el estudioso y en el artista. En unos trazos se resumen al unísono el dibujo, el color, la sombra y la luz, el volumen, el movimiento y la pasión que anida en el interior de los seres y de las cosas. Estas que son secuencias múltiples en el hacer de cualquier otro artista, Rubens lo concentra en una sola operación. Todo, y pese a las apariencias, es en gran medida el producto de un trabajo ordenado, de una cultura de notorio nivel, de una gran modestia y de una grandeza de alma, que tiene equivalentes en algunos contados genios como Fidias, Leonardo y Velázquez. Si alguna vez se busca en la pintura como meta la expresión desbordante de la forma, la dignidad del oficio, el respeto a la materia, la grandeza y la generosidad del espíritu, el optimismo del hombre y la vitalidad de la naturaleza, Rubens es el ideal a imitar, como lo fue el Bosco para el surrealismo, Zurbarán para el cubismo y Velázquez para el impresionismo francés. Ahora vamos con sus grandes obras. El Duque de Lerma, que se encuentra en el Museo del Prado, en la ciudad de Madrid. Una de las pinturas de Rubens mejor documentadas es este retrato ecuestre de don Francisco de Sandoval y Rojas, duque de Lerma y válido del rey Felipe III, cuya ejecución puede seguirse a través de varias cartas del artista a su entonces protector, el duque de Mantua. Fue pintado en la ciudad de Valladolid en el año 1603, aprovechando la estancia del flamenco en España por vez primera. El duque de Lerma monta un bello caballo blanco y viste armadura al tiempo que luce el collar de la Orden de Santiago y ostenta en la mano derecha la bengala de general. Tanto asombra la perfecta captación de la psicología del personaje entre altanero y orgulloso, como la belleza de la interpretación del corcel que avanza de frente hacia el espectador, concediendo mayor profundidad al lienzo, en actitud que habría de imitar más tarde Van Dyck. El fondo de árboles y una palmera se recorta sobre un celaje de nubes grises de inspiración veneciana, preferentemente de Tintoretto,
a quien recuerdan también los toques lumínicos que Rubens empleó con frecuencia durante sus años de estancia en Italia. La siguiente pintura es La adoración de los magos, que se encuentra también en el Museo del Prado, en la ciudad de Madrid. En el año 1609, al año siguiente de su regreso a Amberes, tras el viaje a Italia, el ayuntamiento de esta ciudad encargó a Rubens una pintura con el tema de la Epifanía, que destinada en un primer momento a la decoración del Salón de los Estados, fue adquirida por el rey Felipe IV en el año 1623. Posteriormente, durante la segunda estancia del flamenco en la corte, entre los años 1628 y 1629, el propio Rubens la repintó y amplió por la parte derecha y por arriba, añadidos perfectamente apreciables a simple vista. El cuadro viene a ser un resumen de todo lo visto en Italia desde las musculosas anatomías miguelangelescas a la riqueza cromática y de vestuario del mundo veneciano, el cual inspira asimismo la propia teatralidad de la composición. Ahora continuamos con la siguiente pintura, que fue La lanzada, que se encuentra en el Museo Real de Amberes. En el año 1620 y por encargo de Nicolás Rocox, Rubens realizó esta grandiosa tabla con la escena de la crucifixión, que estuvo colocada en un altar del convento de los franciscanos de Amberes, popularmente conocido con el nombre de La lanzada. El cuadro es una de las mejores expresiones del dramatismo barroco, que aparece reflejado tanto en las actitudes como en los rostros de los personajes, sobre todo en el grupo de las Tres Marías y San Juan. A ese efectismo responde también el punto de vista muy bajo, con lo que da la sensación de que las figuras de los crucificados están a punto de caer sobre el espectador, en particular la del ladrón de la derecha. Que en pleno movimiento por liberarse del madero, ha conseguido soltar uno de sus pies del sangrante clavo que le unía a la cruz. Todo es dinamismo y patetismo en la escena, a excepción de la serena y vertical figura de Cristo, que parece aceptar resignado el martirio. La siguiente pintura es Presentación del retrato de María de Médicis a Enrique IV, que se encuentra en el Museo del Louvre, en París. Entre las principales series pictóricas realizadas por Rubens se encuentra la destinada a la decoración del parisino Palacio de Luxemburgo, integrada por 21 grandes lienzos, proyectado el encargo en el año 1621 y realizado entre 1622 y 1625. Los cuadros permanecieron en su lugar de origen hasta comienzos del siglo XIX
en que pasaron al Museo del Louvre. Las pinturas de Rubens relatan los principales momentos de la vida de la reina María de Médicis, viuda ya de Enrique IV y madre de Luis XIII. Era la suya una biografía pobre en acontecimientos históricos, pero el artista flamenco supo poner toda su capacidad de fantasía y adulación para cantar las glorias de la reina como si se tratara más de un personaje mitológico que de una soberana de la Francia del siglo XVII. Uno de los lienzos, el cuarto de la serie, narra de manera un tanto teatral la presentación del retrato de María de Médicis, cuya belleza era muy celebrada, a su prometido Enrique IV, con quien había contraído matrimonio en el año 1600. El rey francés, vestido con rica armadura, parece ser aconsejado por Marte, el dios de la guerra, al tiempo que dos angelitos juguetean con el yelmo y la rodela del monarca, continuando la característica diagonal compositiva del barroco en la zona alta Júpiter, acompañado del águila que le simboliza. Contempla el acontecimiento en unión de la diosa Juno, su esposa, a cuyo lado están dos pavos reales que son su símbolo parlante. Ahora vamos con la siguiente pintura, que fue Retrato de Isabel Brand, que se encuentra en la Galería de los Uffizi, en la ciudad de Florencia. Hacia los años 1624 y 1625 realizó Pedro Pablo Rubens este retrato de su primera esposa, Isabel Brand, con la que había contraído matrimonio en el año 1609, pero Isabel fallecería el 20 de junio de 1626, cuando contaba solamente 34 años. Este retrato, que forma pareja con otro del propio artista, conservado en el mismo museo florentino, la muestra ricamente ataviada, revelando especial atención hacia la representación minuciosa de las joyas y de la encuadernación del libro que porta en la mano derecha. Para ser un retrato íntimo, tal vez le sobra la aparatosidad de la media columna y el rojo telón del fondo, más propios de cualquier encargo ajeno al círculo familiar, pero por el contrario, los contrastes lumínicos y la riqueza de los tonos le convierten en un hito del retrato rubeniano, flamenco y europeo. Ahora vamos con su siguiente pintura, que es El triunfo de la iglesia. Continuamos con dicha pintura, que es El triunfo de la iglesia, que se encuentra en el Museo del Prado en Madrid. Dentro de la actividad de Rubens, compone un capítulo importante la realización de pinturas que pudieran servir de modelo para la confección de tapices. Una de sus más famosas series con esta finalidad le fue encargada por la archiduquesa Isabel Clara Eugenia, hija del rey Felipe II y gobernadora de los Países Bajos, con destino al monasterio de las Descalzas Reales de Madrid,
en el que afortunadamente se conservan hoy la mayoría de los tapices. El trabajo fue ejecutado entre los años 1627 y 1628 y se compone de 17 tablas, repartidas en la actualidad por varios museos. A esta serie, que a lo largo de los diversos temas expone como idea general la apoteosis de la Eucaristía, pertenece el triunfo de la Iglesia personificada en una figura femenina portadora de la custodia y que es arrastrada sobre una carroza que pisotea diversas representaciones simbólicas del mal y de la herejía, mientras otras figuras alegóricas y ángeles rodean a los caballos en medio de una gran sensación de dinamismo y fugacidad. Continuamos con la siguiente pintura, que es El Jardín del Amor, que también se encuentra en el Museo del Prado, en la ciudad de Madrid. Hacia el año 1638, Rubens realizó una de las obras capitales de su muy amplia producción y que el artista conservó en su poder hasta el final de su vida: El Jardín del Amor, que también ha sido identificado como el Jardín de las Gracias. Parece mostrar una fiesta celebrada en el pequeño parque de la propia casa del artista, en Amberes, tal vez para recordar la celebración de su matrimonio con Helena Fourmen, acontecido en el año 1630. Varias parejas bailan, conversan o escuchan música rodeadas de amorcillos que revolotean portando coronas, arrojando flores o disparando flechas. Todo ello con claro simbolismo amoroso. Por otra parte, la crítica reconoce de modo casi unánime que El Caballero de la Izquierda es un autorretrato del pintor y la dama, que en la parte central del lienzo apoya su brazo sobre la rodilla de otra, Helena Fourmen, aunque no se descarta la participación de algunos colaboradores en la ejecución del paisaje y otros elementos. Parece ser que la intervención de Rubens se ha extendido a las zonas principales del cuadro, revelando una gran libertad en la factura con amplias y sueltas pinceladas y una sorprendente belleza cromática dentro del reflejo de un ambiente social refinado que anticipa la galante pintura dieciochesca de Watteau. Cuatro fragmentos de El Jardín del Amor en los que podemos ver con detalle retrato de dama, que figura en la parte central y que la crítica reconoce casi unánimemente como a Helena Fourmen, esposa de Rubens. Abajo se repite la misma posibilidad con retrato de caballero, autorretrato de Rubens. En los otros dos detalles complementarios se pone de manifiesto amplias y sueltas pinceladas de gran belleza cromática. Ahora continuamos con la siguiente pintura, que es La Kermesse,
que se encuentra en el Museo del Louvre, en la ciudad de París, y Danza de Aldeanos, en el Museo del Prado, en la ciudad de Madrid. Entre los años 1635 y 1640, época que representa la plenitud de dinamismo y riqueza cromática en la pintura de Rubens, el artista flamenco realizó estos dos cuadros que captan sendas fiestas de aldeanos en las que el regocijo y la alegría se desbordan en torno a las mesas o en pleno baile. La tradición de los pintores flamencos como Brueghel de captar escenas de género parece aquí recogida y ampliada por Rubens, quien le transmitiría a los maestros posteriores, en especial a los del siglo XVIII, como Watteau, todo el ímpetu y vigor tan característicos de la pintura rubeniana alcanzan cotas máximas en estos dos cuadros que responden perfectamente a la estética barroca con la plasmación del movimiento en acción, pero además suponen un auténtico canto a la alegría de vivir sin preocupaciones alegóricas y simbólicas de difícil entendimiento. Todo es frenesí, todo es impulso vital, lejos del aire algo ficticio que primero Brueghel y más tarde Teniers mostrarían en sus escenas de aldeanos. Ahora continuamos con la siguiente pintura, que es la Vía Láctea, que se encuentra en el Museo del Prado, en la ciudad de Madrid. Otro de los grandes encargos pictóricos acometidos por Rubens, ya en los años finales de su vida, fue el recibido del rey Felipe IV a finales del año 1636. Consistía en la realización de diversos lienzos de tema mitológico destinados a la decoración de la Torre de la Parada, pequeño pabellón de caza emplazado en el Real Sitio del Pardo, en Madrid. Los temas, que están tomados de las Metamorfosis de Ovidio y otras leyendas mitológicas, aluden a Saturno, Orfeo, Deidamia, Tereo, Proserpina, Vulcano, etc. En todos ellos se dice que eran más de un centenar. La participación de discípulos y colaboradores fue muy amplia, limitándose probablemente el artista a la ejecución de las figuras principales, que revelan su peculiar estilo. En la representación de la Vía Láctea, la diosa Juno aparece amamantando a Hércules niño, hecho del que la mitología hace surgir la conocida constelación celeste. Tras la diosa, su esposo Júpiter está sentado junto al carro tirado por pavos reales, apareciendo a sus pies el águila y el haz de rayos que le identifican. El boceto preparatorio de este lienzo se conserva en el Museo Real de Amberes. Ahora vamos con la siguiente pintura, que es El Juicio de París, que se encuentra en el Museo del Prado, en la ciudad de Madrid. Una de las obras más célebres de Rubens es El Juicio de París, realizada en el año 1638 para el cardenal infante don Fernando, hermano del rey Felipe IV, ante un paisaje convencional de carácter netamente flamenco, pintado con toda probabilidad por alguno de sus colaboradores. Tiene lugar la escena en la que el dios Mercurio muestra la manzana de oro de la discordia con la inscripción
a la más hermosa, al pastor París, quien, con gesto dubitativo, tiene que elegir entre la belleza de las tres diosas Minerva, Venus y Juno. La composición se halla dividida claramente en dos partes, destacando la zona donde se encuentran las diosas de opulentas formas que se ordenan en semicírculo, siendo la figura central la diosa Venus, que tradicionalmente es considerado como un retrato de Helena Fourmen, la segunda esposa del artista. Ahora continuamos con otra pintura que es Las Tres Gracias, que también se encuentra en el Museo del Prado, en la ciudad de Madrid. También en la época de madurez del pintor y más concretamente de los últimos años de su vida, data esta interpretación de Las Tres Gracias, auténtica obra maestra por la belleza de las figuras y la rica entonación del paisaje, aunque ciertamente el ideal flamenco de belleza femenina era bien distinto del latino por la mayor opulencia de carnes y la tonalidad rosada de las mismas. Rubens representa aquí a Aglae e Eufrosina Italia, las hijas de Zeus y de la Nereida Erinome, en entrelazado grupo que tiene su fuente de inspiración en Rafael y en la escultura clásica. Podría decirse además que el modelo femenino de las tres jóvenes es el mismo, pero como contemplado desde tres ángulos diferentes. Por otra parte, es opinión unánime que el rostro de la figura situada al lado izquierdo está copiado del de Helena Fourmen. La guirnalda que aparece sobre las tres gracias y el paisaje con tres cervidos, hoy recuperados tras una todavía reciente limpieza, pudieran haber sido realizados por algún colaborador del maestro. Ahora vamos con su biografía. El principal artista de la escuela flamenca del siglo XVII y uno de los prototipos de la pintura barroca europea fue Pedro Pablo Rubens, nacido el día 28 del mes de junio del año 1577 en la localidad alemana de Siegen, Westfalia. Sus padres fueron Marie Pipelink y Jean Rubens, abogado y hombre culto de Amberes que había sido desterrado de su ciudad por razones políticas. Los primeros 12 años de la vida del artista transcurrieron en Colonia, retornando en 1589, muerto ya su padre, a Amberes, donde llevó a cabo sus estudios primero humanísticos y luego pictóricos junto a artistas plenamente manieristas. Así, tras una primera estancia en el taller de Tobias Verhaeghe, en el año 1592 pasó al de Adán van Noort, permaneciendo a su lado hasta el año 1596, en que entró en contacto con Otto van Bien, Otto Benius, quien influyó decisivamente en la formación humanística y amante del mundo clásico, que habría de ser componente básico en la obra de Rubens. Por lo que respecta a las pinturas de esta etapa juvenil, son difíciles de identificar porque aún no apunta en ellas su peculiar estilo.
Después de que en el año 1598 fuera recibido como maestro por la Guilda de Amberes, 2 años más tarde, en 1600, partió hacia Italia, donde visitó en primer lugar la ciudad de Mantua, entrando al servicio del duque Vicenzo Gonzaga, lo que le permitió conocer la obra de Mantegna, Correggio y los venecianos. Entre los años 1601 y 1602, Rubens estuvo en Roma, en donde estudió profundamente toda la obra de los maestros del Cinquecento, a la vez que recibió un fuerte impacto de la pintura de Miguel Ángel y Rafael. En el año 1603 hizo un corto viaje de carácter diplomático a España, enviado por el duque de Mantua, momento en que realizó varios lienzos para el duque de Lerma, entre ellos su magnífico retrato ecuestre Museo del Prado, que revela la influencia veneciana de la obra de Tiziano y Tintoretto, que contemplará en la corte madrileña. De regreso de Mantua, Rubens continuó su actividad de intenso estudio, combinándola con la ejecución de algunas obras, al tiempo que visitaba otras ciudades italianas como Génova y de nuevo Roma, donde se interesó por la antigüedad clásica. En su afán por profundizar en el conocimiento de la pintura, admiró asimismo las obras tenebristas de Caravaggio y el clasicismo de los Carracci, elementos que también habrían de quedar reflejados en su pintura. Después de casi 2 años de estancia en la Ciudad Eterna, en donde trabajó para la Chiesa Nuova y para Santa María in Vallicella, a fines de 1608, y coincidiendo con la muerte de su madre, Rubens regresó a Amberes, contrayendo matrimonio al año siguiente con Isabel Brand. A partir de este momento, y tras recibir la protección de los archiduques, empezaron a lloverle encargos de todas las procedencias, comenzando para el artista una ascendente carrera que se inició ese mismo año con el gran lienzo de la Epifanía, pleno de recuerdos venecianos, realizado para el Concejo de Amberes y hoy conservado en el Museo del Prado. También en la elevación de la cruz, obra de 1609 a 1611, destinada a la catedral de su ciudad de adopción, Rubens se muestra en una línea de dinamismo barroco, composición en diagonal y gran movimiento, a la vez que gusta ya de tipos gruesos. Hacia los años 1613 y 1614 comenzó a preocuparle la belleza de la forma en movimiento, a la que orientaba sus composiciones hacia un mayor clasicismo y equilibrio como manierista en el descendimiento de la cruz. También realizado para la Catedral de Amberes. Hacia el año 1620, ese clasicismo perdió rigidez, con lo que las composiciones adquirieron un movimiento que viene subrayado por el gusto hacia los perfiles sinuosos de sus figuras, al tiempo que reveló un gran interés por el estudio de la luz sobre las formas. Ese afán por el dinamismo ya se había hecho notorio en el año 1615, en el Gran Juicio Final, Alte Pinakopchek, Múnich,
en el que los cuerpos caen como una catarata humana. También en esta década Rubens dedicó parte de su actividad a la realización de grabados destinados a la ilustración de libros. Al mismo tiempo que el artista iba cobrando fama y prestigio, se fue rodeando de un gran equipo de discípulos y colaboradores, pasando por su taller futuros maestros de la categoría de Van Dyck, quien empezó a trabajar con Rubens en el año 1617, contando con la ayuda de varios de estos discípulos. A comienzos de la década de los 20, emprendió la ejecución de numerosas decoraciones. Así, en el año 1620 realizó 39 pinturas para las galerías del edificio de los jesuitas en Amberes, destruidas en el año 1718. Estaban destinadas a la ornamentación de los techos con una visión de Soto in su y un carácter eminentemente veneciano. Al año siguiente se le encargó la decoración de 2 largas galerías del nuevo Palacio de Luxemburgo en la ciudad de París, con temas relativos a la glorificación de Enrique IV y María de Médicis, que componen uno de sus más celebrados conjuntos que se encuentra en el Museo del Louvre. Los años sucesivos fueron de continuados encargos para el artista flamenco, muchos de ellos bocetos para series de tapices. Así, en el año 1622, Rubens realizó para Luis XIII de Francia unos cartones sobre la historia de Constantino, en los que concedió gran atención a la ambientación histórica como años antes. En 1618 había hecho con la historia de Decius Mus en el Museo de Vaduz. Asimismo, entre 1627 y 1628, y por deseo de la archiduquesa Isabel Clara Eugenia, llevó a cabo la serie de cartones preparatorios para los tapices destinados al madrileño monasterio de las Descalzas Reales, parte de los cuales con temas alusivos al triunfo de la Iglesia y a la glorificación de la Eucaristía, se conservan hoy en el Museo del Prado, constituyendo un magistral ejemplo de la pintura rubeniana, pletórica de barroquismo, sentido alegórico y sensualidad cromática. La enorme cultura y formación humanística, así como el conocimiento de varios idiomas, hicieron de Rubens un perfecto diplomático a la vez que pintor. Y así, después de haber quedado viudo en el año 1626, el artista visitó España con carácter oficial desde septiembre de 1628 hasta abril de 1629, aprovechando la oportunidad para estudiar más a fondo la obra de Tiziano, lo que se manifiesta en su pintura posterior a través de una pincelada más suelta y un toque más libre. En esta segunda estancia en la corte madrileña, además de copiar varias obras de Tiziano, realizó diversos retratos de la familia real y algunas otras composiciones. Desde Madrid, donde había conocido al todavía joven Velázquez, a quien animó a viajar a Italia, Rubens se trasladó a Inglaterra por motivos diplomáticos, aprovechando igualmente la oportunidad para realizar algunas obras para el rey Carlos I. De regreso a Amberes en 1630, contrajo nuevo matrimonio, esta vez con la joven Elena Fourmen, sobrina de su primera esposa,
quien le depararía una etapa de gran felicidad familiar y le daría varios hijos, sirviéndole de modelo en reiteradas ocasiones. Durante los años 30 la influencia de la pintura veneciana se hizo más acusada si cabe en el arte de Rubens. Fue el periodo de mayor riqueza de colorido y sensualidad, a la vez que incorporó a sus lienzos decorados arquitectónicos de gran fantasía, interpretando los temas mitológicos con el ímpetu y vigor que le son característicos. Al mismo tiempo gustó de incorporar en los fondos paisajes agrestes y tormentosos de sentimiento plenamente flamenco, inspirados probablemente en los alrededores de la villa que en 1635 había adquirido en Elehuit. A esta etapa final corresponden, además de la decoración de los techos de Banqueting House en el Whitehall de Londres. En el año 1634, numerosos temas mitológicos como Diana y sus ninfas, sorprendidas por sátiros, lapitas y centauros, la Vía Láctea, etc., que fueron realizadas entre 1636 y 1640, junto a otros muchos por encargo del rey Felipe IV, y con destino a la decoración de la Torre de la Parada, El Pardo, Madrid, y hoy conservados en el Museo del Prado. Esta serie, cuyos temas están tomados de las Metamorfosis de Ovidio y en la que consta la intervención de muchos de sus colaboradores, revela el estilo más peculiar de Rubens. También presentan características similares las obras pintadas para el cardenal infante don Fernando, gobernador de Flandes, desde el año 1634, de quien el artista fue nombrado en 1636 pintor de corte, y entre las que se cuentan algunas de sus más celebradas creaciones, como El Juicio de París, Museo del Prado. Y lo mismo cabe decir de lienzos tan frescos como Danza de Aldeanos, La Kermesse y El Jardín del Amor, realizados en estos mismos años. La intensa actividad de Rubens fue disminuyendo con el paso del tiempo, siendo cada vez mayor, por el contrario, la intervención de su taller. Ya en el año 1639 enfermó seriamente de gota y falleció el día 30 del mes de mayo del año siguiente, en Amberes, siendo enterrado en la iglesia de San Jaime. Bueno, amigas y amigos, ahora continuamos con su catálogo. Llanto sobre Cristo muerto, entre los años 1602 y 1603, óleo sobre lienzo. Se encuentra en la Galería Borghese de Roma. Después tenemos El Duque de Lerma, en el año 1603, con unas medidas de 283 centímetros por 200 centímetros, óleo sobre lienzo. Se encuentra en el Museo del Prado, en Madrid. Después tenemos Apostolado, serie de 12 cuadros, en el año 1603, con unas medidas de 108 centímetros por 84 centímetros, óleo sobre tabla, Museo del Prado, Madrid. Ahora tenemos San Jorge con el dragón, entre los años 1608 y 1610, con unas medidas de 304 centímetros
por 256 centímetros. Óleo sobre lienzo. Museo del Prado, Madrid. Ahora tenemos autorretrato con Isabel Brand, del año 1609, con unas medidas de 178 centímetros por 136 centímetros. Óleo sobre tabla. Se encuentra en el Alte Pinakothek en la ciudad de Múnich. La adoración de los magos, del año 1609, con unas medidas de 346 centímetros por 488 centímetros. Óleo sobre lienzo. Museo del Prado, Madrid. Después tenemos la adoración de los pastores del año 1609, con unas medidas de 401 centímetros por 294 centímetros. Óleo sobre lienzo. Se encuentra en la iglesia de San Pablo, Amberes. También tenemos Susana y los viejos, entre los años 1609 y 1610, con unas medidas de 198 centímetros por 218 centímetros. Óleo sobre tabla. Museo de la Real Academia de San Fernando, en Madrid. La elevación de la cruz, entre los años 1609 y 1610, con unas medidas de 459 centímetros por 150 centímetros. Óleo sobre tabla. Se encuentra en la Catedral de Amberes. También tenemos el descendimiento, entre los años 1611 a 1614, con unas medidas de 418 centímetros por 150 centímetros. Óleo sobre tabla, en la Catedral de Amberes. También tenemos los 4 filósofos, del año 1615, con unas medidas de 167 centímetros por 143 centímetros. Óleo sobre tabla. Se encuentra en la Galería Pitti, en Florencia. Autorretrato, entre los años 1616 a 1618, con unas medidas de 78 centímetros por 61 centímetros. Óleo sobre tabla. Se encuentra en la Galería de los Uffizi, en la ciudad de Florencia. Proseguimos con la flagelación, del año 1617, con unas medidas de 219 centímetros por 161 centímetros. Óleo sobre tabla. Se encuentra en la iglesia de San Pablo, en Amberes. La Virgen de la Guirnalda, entre los años 1616 a 1617, con unas medidas de 185 centímetros por 374 centímetros. Óleo sobre lienzo. Se encuentra en Alte Pinakothek, en la ciudad de Múnich. La caza del león, del año 1618, con unas medidas de 246 centímetros por 374 centímetros. Óleo sobre lienzo. Se encuentra en Alte Pinakothek, en la ciudad de Múnich. Tríptico de la Piedad. Cristo en las pajas. En el año 1618, con unas medidas de 135 centímetros por 98 centímetros, la tabla central, y 135 centímetros por 40 centímetros cada lado. Óleo sobre tabla. Museo Real de Amberes. Batalla de Amazonas, en el año 1618, con unas medidas de 121 centímetros por 165 centímetros. Óleo sobre tabla. Se encuentra en el Alte Pinakothek, en la ciudad de Múnich.
el rapto de las hijas de Leucipo en el año 1618 con unas medidas de 222 centímetros por 209 centímetros. Óleos sobre lienzo. Alte Pinakothek en la ciudad de Múnich. La caída de los condenados entre los años 1618 a 1619 con unas medidas de 288 centímetros por 225 centímetros. Óleo sobre lienzo. Alte Pinakothek en la ciudad de Múnich. La última comunión de San Francisco de Asís en el año 1619, con unas medidas de 422 centímetros por 226 centímetros. Óleo sobre tabla. Museo Real de Amberes. La caída de los ángeles rebeldes del año 1620, con unas medidas de 434 centímetros por 289 centímetros. Óleo sobre lienzo. Se encuentra en Alte Pinakothek, en la ciudad de Múnich. La lanzada del año 1620, con unas medidas de 429 centímetros por 311 centímetros. Óleo sobre tabla. Museo Real de Amberes. Ahora tenemos el pequeño juicio final del año 1620 con unas medidas de 183,5 centímetros por 119 centímetros. Óleo sobre tabla. Alte Pinakothek en la ciudad de Múnich. Ahora tenemos Historia de María de Médicis, serie de 21 lienzos, entre los años 1622 a 1625, con unas medidas de 394 centímetros por 295 centímetros. Óleo sobre lienzo. Se encuentra en el Museo del Louvre, en la ciudad de París. Retrato de María de Médicis, entre los años 1622 a 1625, con unas medidas de 130 centímetros por 108 centímetros. Óleo sobre lienzo. Se encuentra en el Museo del Prado en la ciudad de Madrid. Ahora vamos con la Epifanía del año 1624, con unas medidas de 447 centímetros por 336 centímetros. Óleo sobre tabla. Se encuentra en el Museo Real de Amberes. Retrato de Isabel Brancon, entre los años 1624 a 1625, con unas medidas de 86 centímetros por 62 centímetros. Óleo sobre tabla. Galería de los Uffizi, en la ciudad de Florencia. Ahora vamos con retrato de Susana Fourmen, el sombrero de paja, del año 1625, con unas medidas de 49 centímetros por 39 centímetros. Óleo sobre tabla. Se encuentra en la National Gallery de la ciudad de Londres. Santa Clara entre padres y doctores de la Iglesia, entre los años 1627 a 1628, con unas medidas de 86 centímetros por 91 centímetros. Óleo sobre tabla. Se encuentra en el Museo del Prado en la ciudad de Madrid. El triunfo de la Iglesia, entre los años 1627 a 1628, con unas medidas de 86 centímetros por 105 centímetros. Óleo sobre tabla. Museo del Prado en la ciudad de Madrid. La Virgen rodeada de santos, en el año 1628, con unas medidas de 64 centímetros por 29 centímetros. Óleo sobre cobre. Se encuentra en el Museo del Prado en la ciudad de Madrid. Entrada triunfal de Enrique IV en París, entre los años 1628 a 1631, con unas medidas de 378 centímetros
por 690 centímetros, óleo sobre lienzo. Se encuentra en la Galería de los Uffizi, en la ciudad de Florencia. Proseguimos con Alegoría de la Guerra y la Paz, del año 1630, con unas medidas de 198 centímetros por 297 centímetros. Óleo sobre lienzo. Se encuentra en la National Gallery de la ciudad de Londres. Ahora continuamos con Retrato de Elena Fourmen, entre los años 1630 a 1631, con unas medidas de 96 centímetros por 69 centímetros. Óleo sobre tabla Alte Pinakothek, en la ciudad de Múnich. Tríptico de San Ildefonso, entre los años 1630 a 1633, con unas medidas de 352 centímetros por 236 centímetros. La tabla central, y 352 centímetros por 109 centímetros cada lado. Óleo sobre tabla. Se encuentra en el Museum Kusturitzes, en la ciudad de Viena. Rubens y su esposa en el jardín, en el año 1631, con unas medidas de 98 centímetros por 131 centímetros. Óleo sobre tabla Alte Pinakothek, en la ciudad de Múnich. Elena Fourmen con el abrigo de piel, del año 1631, con unas medidas de 175 centímetros por 96 centímetros. Óleo sobre tabla Kusturitzes Museum, en la ciudad de Viena. Entrada triunfal de Fernando de Austria en Amberes, del año 1634, con unas medidas de 404 centímetros por 328 centímetros. Óleo sobre lienzo. Se encuentra en la Galería de los Uffizi, en Florencia. La apoteosis de Jacobo I, en el año 1635. Óleo sobre lienzo, Palacio de Whitechapel, en la ciudad de Londres. Elena Fourmen y su hijo Frank, en el año 1635, con unas medidas de 146 centímetros por 102 centímetros. Óleo sobre tabla. Se encuentra en el Alte Pinakothek, en la ciudad de Múnich. La degollación de los inocentes, del año 1635, con unas medidas de 198 centímetros por 302 centímetros. Óleo sobre tabla Alte Pinakothek, en la ciudad de Múnich. Retrato del archiduque Alberto, del año 1635, con unas medidas de 130 centímetros por 105 centímetros. Óleo sobre lienzo, Museo Real de Amberes. Paisaje con el arco iris, del año 1635, con unas medidas de 94 centímetros por 123 centímetros. Óleo sobre tabla Alte Pinakothek, en la ciudad de Múnich. La Kermesse, entre los años 1635 a 1638, con unas medidas de 149 centímetros por 261 centímetros. Óleo sobre lienzo, en el Museo del Louvre, en la ciudad de París. Elena Fourmen con sus hijos, entre los años 1636 a 1637, con unas medidas de 113 centímetros por 82 centímetros. Óleo sobre lienzo, en el Museo del Louvre, en la ciudad de París. El cardenal infante don Fernando en Nordlingen,
del año 1636. Con unas medidas de 335 centímetros por 258 centímetros, óleo sobre lienzo. Se encuentra en el Museo del Prado en la ciudad de Madrid. El regreso de los campos del año 1636, con unas medidas de 121 centímetros por 194 centímetros, óleo sobre tabla, en la Galería de los Pitti, en la ciudad de Florencia. Danza de aldeanos, entre los años 1636 a 1640, con unas medidas de 73 centímetros por 106 centímetros. Óleo sobre lienzo, se encuentra en el Museo del Prado en la ciudad de Madrid. Lapitas y centauros, entre los años 1636 a 1638, con unas medidas de 182 centímetros por 290 centímetros. Óleo sobre lienzo, se encuentra en el Museo del Prado en la ciudad de Madrid. Creación de la Vía Láctea, entre los años 1636 a 1638, con unas dimensiones de 181 centímetros por 244 centímetros. Óleo sobre lienzo, se encuentra en el Museo del Prado, en la ciudad de en la ciudad de Madrid. El martirio de San Livinio, en el año 1637, con unas medidas de 455 centímetros por 347 centímetros. Óleo sobre lienzo. Museos Reales de Bruselas. Las consecuencias de la guerra entre los años 1637 a 1638, con unas medidas de 206 centímetros por 345 centímetros. Óleo sobre lienzo. Se encuentra en la Galería Pitti, en la ciudad de Florencia. El Jardín del Amor, del año 1638, con unas medidas de 198 centímetros por 283 centímetros. Óleo sobre lienzo. Museo del Prado en la ciudad de Madrid. Ninfas y sátiros, entre los años 1637 a 1640, con unas medidas de 136 centímetros por 165 centímetros. Óleo sobre lienzo, se encuentra en el Museo del Prado en la ciudad de Madrid. Diana y Calisto, entre los años 1638 a 1640, con unas medidas de 202 centímetros por 323 centímetros. Óleo sobre lienzo, se encuentra en el Museo del Prado en la ciudad de Madrid. El juicio de París, del año 1638, con unas medidas de 199 centímetros por 379 centímetros. Óleo sobre lienzo, se encuentra en el Museo del Prado en Madrid. Diana y sus ninfas sorprendidas por faunos, entre los años 1638 a 1640, con unas medidas de 128 centímetros por 314 centímetros. Óleo sobre lienzo, se encuentra en el Museo del Prado en la ciudad de Madrid. El Camino del Calvario, entre los años 1638 a 1640, con unas medidas de 569 centímetros por 355 centímetros. Óleo sobre lienzo. Museos Reales de Bruselas.
Andrómeda liberada por Perseo entre los años 1639 a 1640 con unas medidas de 265 centímetros por 160 centímetros. Óleo sobre lienzo. Museo del Prado, Madrid. Las Tres Gracias del año 1639. 221 centímetros por 181 centímetros. Óleo sobre tabla. Se encuentra en el Museo del Prado, en la ciudad de Madrid. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí este primer vídeo de Antología de los siglos XVII, XVIII y XIX de grandes de la pintura. Si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes. En la parte de abajo tenéis los comentarios. Siempre me es muy agradable leer comentarios positivos, me levantan el ánimo. Bueno, amigas y amigos, y si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos, suscribiros a mi canal. Os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.